Iniciado el año 1979, de la mano de Marubeni Maquinarias, ingresaba al país una marca desconocida hasta ese momento como era Datsun. Una gama completa de vehículos para los distintos segmentos, pero sin dudas donde más iba a impactar era en el segmento de los deportivos. Llegaba la mítica Coupé 280 ZX, un auto realmente desconocido por nuestro país y que iba a causar furor, ya que desde el diseño exterior que tenía hasta la mecánica y el equipamiento con el que venía dotado, sin dudas era un auto que iba a quedar con un sello como lo mejor de los deportivos de aquella época. Si bien ya teníamos lo que era BMW, Mercedes, este auto era el distinto. El motor estaba a la par de los alemanes, se puede decir, y estéticamente era un auto completamente distinto, con un perfil y una personalidad de un deportivo 100%. No se limitaba solo a un aspecto, a un lineamiento de diseño, sino que era un compendio de virtudes, ya que un 2+2, con la trompa bien lanzada hacia adelante, un auto bajo, una aerodinámica prácticamente óptima y un 6 cilindros por debajo del capot, árbol de levas a la cabeza. Hablamos de un motor 2.800 centímetros cúbicos. Era un auto más que seductor, que si bien era para pocos, hablamos de un auto que para el momento del lanzamiento andaba por los $51.000. Era un auto que se situaba en lo más alto de los segmentos y que bueno, si bien había que pagarlo, el auto lo retribuía 100% con todo lo que era prestaciones y diseño. Con lo que refiere al frontal del auto, una trompa completamente vanguardista, que si bien para Estados Unidos o Japón ya ellos habían tenido el 240, el 260, pero acá eran autos completamente desconocidos y estas líneas de autos para nosotros eran toda una novedad. Como podemos ver, las ópticas como embutidas, con los lavafaros a unos centímetros de la óptica, el capó bien lanzado con la nervadura central que le daba carácter a la línea del auto y sumaba las dos rejillas que colaboraban con lo que era la refrigeración del auto. Trabajaban en conjunto con la toma de aire inferior por debajo del paragolpe y lo que era la renovación se hacía mediante las dos rejillas que estaban a los extremos del capot. Bueno, lo que refiere a los paragolpes, se empezaba a ver lo que era la incursión del PVC, plástico, goma, en lo que era el cuerpo del paragolpe, pero no en su totalidad. Como se puede ver, la parte superior sí era como si fuera en PVC, un material, si se quiere, flexible, y en la parte inferior era de chapa, cromada, donde se alojaban los faros de posición, giro, balizas, y sí, por debajo se llega a ver la prominente entrada de aire que tenía, por donde tomaba la mayor cantidad de aire posible, ya que el auto no tenía parrilla superior, y abasteciendo al filtro de aire desde el lateral y después refrescando todo el área del motor, el aire se disipaba por medio de estas dos rejillas en la parte superior del capot. El gancho de remolque a la derecha, que ya se empezaba a ver también, y la patente tenía su lugar, si bien quedaba expuesta, pero el paragolpe tenía un alojamiento para que se pudiera apoyar de manera bien plana. Bueno, lo que refiere a los parantes bien lanzados, dando ese estilo, si se quiere ya de cuña, para lo que es el perfil del auto, parantes bien lanzados hacia el habitáculo. Bueno, lo que refiere al lateral del auto, bien dibujado, con personalidad, lo que era esa redondez lateral con esa línea que al auto le daba una postura firme, bien de auto ancho deportivo, el piloto bien grande que servía para la luz de giro y la baliza, un espejo exclusivo, diseño bien aerodinámico, body color, las manijas al estilo japonés, bien planas, sobre un marco negro, el gatillo cromado, con la llave incorporada dentro de lo que era el perímetro de la manija de la puerta. Molduras de buen tamaño,
mencionando la versión 280ZX. Recordemos que 280 era mencionando a la cilindrada, los 2.800 centímetros cúbicos, y ZX como que era la versión, era lo mejor que tenía Datsun, y por eso pasaba de Z a ZX. En otros mercados y acá en menor número se pudieron llegar a ver con el techo Targa, que realmente era un detalle de suma exclusividad que al auto lo encarecía muchísimo, pero así todas algunas unidades se pudieron ver en nuestro país. El techo, un techo bajo, poca superficie vidriada, como que al auto eso le daba una robustez extra, digamos, como que uno iba sentado en él y la puerta llegaba bien hasta arriba y el techo estaba cerca de lo que era la parte superior de la puerta. Un techo pequeño, llegaba hasta la mitad de lo que era la ventanilla trasera, que abría tipo compás, y que esa caída leve se mantenía hasta lo que era la línea del eje trasero, ya que como podemos ver, hasta acá era esa caída sutil que tenía, y a partir de ahí es donde se veía la cola fastback bien pronunciada que acompañaba la línea de la tercer puerta. Llantas de rodo 14, en rodo 205/70 de neumático, un neumático grande, alto, ancho, un neumático que en ciudad era confortable y que en una ruta, más allá del talón alto, tenía muy buena pisada, ya que 205 era siempre un muy lindo rodado para andar fuerte en ruta, y que no era necesario esas ruedas rodo 17, 18 como se pueden ver en la actualidad para un deportivo. Acá está la muestra más acabada, es decir, un auto que superaba los 200 kilómetros, que tenía un 0 a 100 de alrededor de 9 segundos y con un rodo 14 y con un neumático 70 de talón, se las arreglaba perfectamente para llegar a esas prestaciones. Llantas de aleación liviana con la Z en la corona central, de 14x6 sus medidas. Tren delantero tipo McPherson, suspensión independiente con barra estabilizadora. Y en la parte trasera, suspensión independiente con barras en diagonal, barra estabilizadora, ya con amortiguador y espiral. Una suspensión que realmente acompañaba lo que era la potencia y la prestación del auto. Cuanto más rápido iba, más lindo se lo notaba, es decir, era un auto concebido para la ruta, para andar fuerte. Después, por debajo de la moldura, no hay baguetas de zócalo, no hay combinación de colores, es todo un solo tono hasta la línea inferior del zócalo. Es decir, un auto indudablemente de un diseño superlativo, muy fino, y que convencía a todo usuario que buscaba un auto deportivo y de los grandes. Recordemos que el auto superaba los 4 metros, andaba en el orden de los 4 metros 10 de largo, y claro, si bien era de industria japonesa, ya la industria tendía a hacer autos más chicos y más aún en deportivos y peor en japoneses, que era la tendencia de ir reduciendo lo que era el tamaño de los vehículos. Acá todavía no había llegado ese criterio. El auto conservaba las características de los vieja escuela, se puede decir, ya que tenía el 6 cilindros, a continuación la caja con motor longitudinal, cardan y tracción trasera. Una suspensión trasera a barras, como que conjugaba ambas opciones. El viejo criterio del auto deportivo con lo que se venía en lo que es suspensiones y demás, pero en un tracción trasera. Quizás los más memoriosos noten algún accesorio extra que se los colocaron a gusto de su propietario, como pueden ser los auxiliares chiquitos de abajo y el espejo, pero que en otras versiones sí lo traía y era idéntico al del lado del conductor, y se dueño por una cuestión de comodidad, y aparte que el auto mal no le cae, ya que es un espejo específico para el auto, se lo colocó. Bueno, lo que refiere a la ornamentación del auto, el cromado todavía sobrevivía, todo lo que era el marco del parabrisas, si bien el auto no tenía canaletas visibles que le produjera algún tipo de inconveniente aerodinámico, sino que todo lo que era la ornamentación
se encargaba de marcar lo que era el perímetro de los vidrios, el pilar B, con un embellecedor más pequeño, pero del estilo de lo que se veía en la Toyota Celica también, de mayor tamaño, pero que le daba mayor personalidad y ensanchaba lo que era el parante central, dándole al auto una actitud más de fortaleza. Y después por atrás, la ventanilla tipo compás, que abriéndola permitía el acceso de aire con una abertura de alrededor de unos 5 centímetros, pero que ayudaba a la renovación de aire al supuesto ocupante de las plazas traseras. Si bien era un 2+2, no eran autos que realmente se pudieran ver con 4 personas adentro, era más un auto para una persona joven o un señor solo, una pareja, como que era raro ver este tipo de autos con un grupo familiar en su interior. El motor de la 280ZX, motor 6 cilindros, tipo OHC, tal cual lo menciona la tapa de válvulas, árbol de levas comandado por cadena, abastecido por inyección Bosch, L-Jetronic, al paso de la carburación a la inyección. El auto supo ganar 20 caballos de potencia, ya es un auto catalizado, obviamente. Después, bueno, quizás para lo que uno estaba acostumbrado a ver de los autos japoneses era un motor demasiado grande, ya que uno lo ve y parece más de un americano. Un vano realmente que lo llenaba prácticamente completo, el motor, aún siendo el motor lineal. Todo lo que es el sistema de inyección, el caudalímetro en la parte delantera. Esta unidad en particular aún conserva las chapas disipadoras de calor para mantener aislado un poco, si se quiere, todo lo que era la zona de bomba de freno, servo, y el calor que lanzaba el de escape hacía que tener que proteger algunas áreas para que no se dañaran por la alta temperatura. Bobina de encendido también, sobre lo que era el pasarrueda del lado del conductor. Los bidones, tanto el de expansión del sistema de enfriamiento del motor como el de los lavafaros y el de el lavaparabrisas y lava luneta, también todos muy bien ubicados, ya que todo tenía su lugar. Y eso hacía poder tener un acceso realmente cómodo, de motor voluminoso, pero que uno pudiera acceder a las distintas áreas sin complicarse demasiado. Todo lo que es el sistema de alimentación, como podemos ver, el auto poco que agregar, es un auto increíble, el mantenimiento que tiene, ya que si bien no fueron muchos los que entraron al país, la gran mayoría ya están dando muestras del paso de los años, y dar con un auto en este estado es realmente llamativo, porque uno lo mira y está tal cual como salió en el año 80. El auto es modelo 1980. Lo que vemos aquí adelante, el filtro de aire, lugar raro si se quiere donde se colocó, ya que el aire que tomaba, previo a pasar a lo que era el área de ingreso de la inyección, en la parte frontal, entre lo que es el paragolpes y el panel de frente, la máscara del auto, estaba la unidad filtrante, con la manguera, con la boquilla, desde donde lo tomaba del área lateral. Es decir, se ve sin ningún lugar a dudas la ingeniería japonesa que le busca a cada elemento su lugar ideal, y que realmente uno lo ve con asombro porque es estilo relojería. El depósito, por ejemplo, de la dirección hidráulica, que capaz en otros autos uno lo veía metido por debajo, un poco incómodo. Acá estaba todo medio al alcance de la mano. Y obviamente, para cuando ingresó el coche al país, eran autos que tenían que caer en manos idóneas para evitar daños mayores a lo que podía ser un service, ya que esto era realmente tecnología de avanzada, más allá que uno viera el motor tan grande, pero todo lo que era el sistema de inyección y demás, el sistema de enfriamiento, también acoplaba por temperatura la paleta, un alternador que uno lo ve chiquito, pero le alcanzaba perfectamente para mantener la batería con la carga adecuada, ya que el auto venía equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica,
Pero bueno, ya el auto en lo que es el equipamiento que para la época era el tope, el auto obviamente que ya lo disponía. El plafón que se llega a ver y que resulta no muy fácil de descifrar es la luz para el compartimiento del motor, un diseño raro, y la lámpara más aún. Sobre el mismo lado derecho, lo que es la batería de fácil acceso, por detrás la chapa VIN del auto, y sobre lo que es el parallama, todo lo que es el sistema de cierre del capot, un sistema bien fuerte, se lo ve de gran tamaño, ya que el capó es un capó muy grande. Si bien habría contraviento, pero había que evitar sorpresas de que el capó se destrabara a altas velocidades. Motor de limpio parabrisas y después lo que es el servofreno y los dos recipientes de líquido. La parte trasera del 280ZX. Luneta grande, muy acostada, lo que hacía que no fuera su mayor virtud la vista hacia atrás. De hecho, por eso su dueño le agregó el espejo del lado derecho. Pero bueno, la misma venía dotada de desempañador y el limpia lava luneta. Todo su perímetro bordeado por una moldura cromada, más el lanza agua. Lo que era la parte trasera, obviamente tenía un corte bien abrupto. Todo iba hacia adelante, hacia la trompa. Después, un habitáculo de la medida justa y la parte trasera bien corta, que no tuviera mucho voladizo de lo que era del eje trasero hasta el paragolpe. Y así fue. El paragolpe del estilo del delantero, combinado, los faros de gran tamaño, que de noche le daban una muy buena luminosidad. Si el auto de noche se lo veía bien, tenía muy buena luz. De hecho, los artefactos, el auto conserva los originales de época, lo que era posición stop, giro, baliza, marcha atrás. Desde donde se abría la tercera puerta, se veía la cerradura hacia atrás y la iluminación de la patente estaba por debajo de lo que era el embellecedor externo. Luego, como podemos ver, lo que era la insignia Datsun 280ZX y por debajo el escape de una sola salida, los ganchos para ser remolcado o remolcar, digamos como que ya el auto venía preparado, y después esa especie de rejilla también disipadora, ya que el último silenciador venía de manera transversal y el panel de cola venía como aleteado, como para ayudar a la disipación del calor que podía llegar a generar el caño de escape. En la parte interna, un baúl chico, no estaba pensado para llevar el equipaje de una familia, esto pasaba por otro lado, esto era para un par de bolsitos, a lo sumo poder reclinar los respaldos hacia adelante por si algo no llegaba a entrar bien porque el espacio era limitado. Lo que era la rueda de auxilio, una rueda del mismo tamaño de las titulares, en este caso aún tiene la goma Bridgestone, Made in Japan, acredita lo que decimos que estamos en presencia de un auto realmente en óptimas condiciones. El mismo apoyado sobre una alfombra de pelo bien alto, muy suave, tipo plush, y las sogas con las que se podía llegar a fijar los bolsos o alguna carga que podíamos llegar a llevar aquí dentro. Por sobre la rueda de auxilio, lo que era el bajo luneta, a sus costados las parrillas de los parlantes. Recordemos que el auto venía ya con 4 parlantes, realmente todo muy prolijo, muy bien acomodado, y todo el alojamiento del baúl completamente tapizado. Lo que no era en alfombra era en tipo cuerina, del color y estilo de lo que era el tapizado de las puertas del auto. No quedaba chapa visible, es decir, el único lugar que se veía el color del auto era la parte exterior. Luego, con las puertas cerradas, el auto era solo el color de la tapicería. Después, luz de baúl, como podemos ver el plafón, lo que era el apoyo de lo que era el bajo luneta. En lo que se refiere a la tercera puerta, también tapizado y con el cobertor de lo que era el motor del lavaluneta, todo engamado en alfombra y cuerina.
y el mismo se sujetaba por intermedio de estos dos amortiguadores. La perchita que hacía que el bajo luneta quede elevado mientras uno cargaba, o si uno no lo necesitaba, uno podía abrir la tapa y el bajo luneta quedaba posado sobre sus ménsulas para que queden al nivel de los laterales. En lo que refiere a la tapa del combustible y a la carga, se hacía mediante esta tapa que, levantando esa pequeña tapita a presión, se retiraba la tapa y se tenía acceso al excelente tanque de 80 litros que, como mencionamos, le daban autonomía de alrededor de unos 715 kilómetros al auto sin reabastecer, una barbaridad. Y luego, sobre el lomo del otro guardabarro, lo que era la antena eléctrica, de muy lindo diseño, muy armónico, y tenía el alojamiento con la cavidad ya matrizada en lo que era la bajada del pilar C. El puesto de mando del 280ZX. Increíble el diseño que tenía esta plancha. No tenía puntos en contra desde lo que era la información que le daba al conductor y el diseño que tenía, que lo hacía bien cómodo. Estamos en presencia de 4, 6, 8 agujas que le daban toda la información sumada a los testigos lumínicos. Como se puede llegar a ver, lo que era el marcador de cantidad de combustible en el tanque, velocímetro, escala 210 kilómetros por hora, hasta sin cero, porque el auto con una velocidad máxima declarada de 205 no le ponían 250, le ponían 210 kilómetros por hora, odómetro parcial y total acusando 71.566 kilómetros, cuenta vueltas, escala 7000 a partir de las 6000 a 6400 en amarillo y a partir de ahí en zona roja. Después, a la derecha, temperatura de agua en el motor, y ya las 3 esferas que estaban a la derecha del instrumental principal nos brindaba lo que era presión de aceite y temperatura de aceite, lo que era el voltímetro y el reloj de hora tipo cuarzo. Ya por debajo, las salidas del aire acondicionado, ventilación, calefacción, de las cuales tenía 2 en el área central, 2 en cada punta, que podía orientarse hacia el conductor o hacia el vidrio para ayudar al desempañado de los vidrios, lo que era la elección de velocidad de lo que era el forzador del aire acondicionado, por donde quería que uno salga el aire, por debajo el autoestéreo Hitachi japonés, radio AM/FM con pasacassette separado, y lo que era la novedad para aquel momento, esta especie de joystick desde las cuales uno manejaba el balance de los parlantes por donde uno quería que salga el sonido del estéreo, un estéreo de una calidad realmente de primerísima. Cenicero central, encendedor para la época de rigor, la insignia 280ZX en la parte frontal de lo que es el mando de la palanca de cambios, y después lo que es la palanca de cambios. Realmente no creo que haya una mejor posición para ubicar la palanca de cambio la que tiene este auto, ya que una persona 1,70 m, 1,75 m, quedaba perfectamente bien sentado, las manos y los brazos correctamente posicionados, las bocinas desde la parte inferior del volante, y después la palanca de cambios, excelente, cambios cortos, precisos, más el estado que tiene el auto, que se siente la dureza que tiene que tener de manera ideal la palanca, lo que es la cofia, en este caso un fuelle de goma que protege de lo que es la entrada de viento, de tierra, y de mantener siempre cubierto el área de la palanca, esté en la posición en que esté. La consola, una consola larga que llegaba casi hasta las plazas traseras, con una gavetita portamonedas, lo que era el comando de los espejos eléctricos, aquí junto a lo que es la tapa de la consola o guardaobjetos, se podía guardar sin ningún problema algún cassette o demás. El freno de mano también,
muy al estilo japonés, en un lugar realmente muy cómodo, que lo hacía intuitivo si se quiere, ya que los mandos estaban todos muy bien posicionados y el freno de mano no era la excepción. El volante de un grip pequeño, como se usaba para aquella época, pero no por ello incómodo, todo engamado al tono, desde el volante, la plancha, toda la que es la parte baja de la plancha, todo en color marrón, acompañando al color suela que tenían los asientos, las alfombras de pelo alto, aterciopeladas, increíble la calidad de terminación que traía el auto. Y después, subiendo un poquito, lo que era el espejo retrovisor, fijado al techo aún, el día y noche, los parasoles con el portadocumentos del lado del conductor y el espejito de cortesía del lado del acompañante. Ya el techo no venía tapizado en tela con costura, sino que era una placa, como con una goma pluma por debajo. Se llega a notar que es blandito, le da muy linda textura. Y la cuerina es del estilo de la que tiene las puertas, es decir, acompañando todo lo que es ese estilo monocromático del interior, todo lo que es el cobertor del pilar A, también, si bien en plástico, pero con textura como si fuera tapizado. La luz de lectura uno la podía orientar hacia el lugar que uno prefería, generalmente hacia el lado del acompañante para leer en ruta o buscar algo. La luz del estilo luz de mapa o luz de cortesía, que a la noche le quedaba muy bien. El valor de tabla de este auto para el año 1980 era de unos 110 millones de pesos ley, 18.188. Y para referenciarlo con algún auto de la época caro, como podía ser nuestro querido Torino ZX, estaba en los 91 millones de pesos ley, 18.188. Es decir, había unos 10 millones de pesos de diferencia, lo que hacía el valor del Datsun en aquel momento de unos casi $51.000. Es decir, un auto caro, pero dejaba muy conforme al que hacía la inversión, porque el auto no dejaba zonas grises que uno pudiera decir qué lástima que no trajo, que esto, ya que para este momento era así. Y después todavía le agregaron el techo targa por si alguno se había quedado con las ganas de tener el techo que se pudiera abrir. No solo abría, sino que se retiraba el techo. Bueno, lo que refiere a la guantera, una guantera de boca chica, si se quiere, la misma con llave, pero que al abrirla uno se da cuenta que el tamaño es realmente lógico, como para llevar documentos o alguna cosa menor. La misma viene iluminada, los dos posavasos, si bien todo es material plástico, duro, pero realmente de muy buena calidad. Uno ve cómo con el correr de los años no hay deformaciones, más allá del auto se ha cuidado mucho. Los plásticos muchas veces juegan malas pasadas de que se rajen o empiecen a tomar formas extrañas, cosa que no ocurrió acá. Después, por arriba de la plancha se puede ver las salidas del desempañador, tanto la parte posterior como hacia adelante, y las salidas de lo que era la salida del parlante, ya que las dos de atrás que le mostramos, más otras dos posicionadas, una bien contra el parabrisas y la otra bien retirado contra la derecha de la plancha. Una puerta bien de auto sport, sin ningún tipo de parante ni guías para el vidrio, completamente tapizada, combinada en lo que es la cuerina de las butacas de las partes laterales, como la alfombra que viene en el piso. El auto con los dos alzacristales delanteros, sumado que el izquierdo venía con One Touch, novedoso también para la época. Y después un apoyabrazos de un diseño clásico pero muy cómodo, con la hendidura para poder traer la puerta, la apertura de la puerta combinada en cromado y el color del tapizado y la traba. Después, como nota de color, el auto conserva su manual de instrucciones original, aún tiene el insert con la exportación del auto, el número de motor, el número de chasis y el código de color. En lo que refiere a los asientos, la tapicería era combinada.
entre lo que era una cuerina de excelentísima calidad y una tela sintética como tramada en la parte central de 5 gajos que daba una muy buena contención. Si bien no se ven como pétalos que tuviera la butaca, pero una vez que uno está sentado, sí se siente que la contención es prácticamente óptima. El respaldo igual, con un apoyacabezas, y ya sí venía con cinturones inerciales en las partes delanteras, que los mismos trababan en la parte central. Bueno, lo que refiere a la posición de manejo, podemos tener a la izquierda de la butaca lo que es la posición basculante de la butaca, que uno podía orientarla como para manejar con el cojín más hacia arriba o hacia abajo, y después el reclinable normal del respaldo y la posición de distancia frente al volante. La pedalera, una pedalera cómoda, los pedales bien separados, el acelerador colgante, a la vista pareciera la tablita fijada al piso, pero no, es un colgante de buen tamaño. A la izquierda lo que es la apertura del capot, luego lo que es el control del lava luneta, el desempañador de luneta trasera, después el reóstato de intensidad de luz del tablero y sobre la columna de dirección lo que es la luz de posición con aviso de luces encendidas, luz baja, cambio de luz alta, la baliza con el pequeño interruptor por aquí atrás, después a la derecha los limpiaparabrisas del parabrisas y de la luneta, todo bien al alcance de la mano, realmente tipo satelital, como después se lo bautizó este tipo de comandos, lo que hacía una comodidad casi óptima. Vale acotar que corriendo el año 1982 y dado el rendimiento y la línea del auto, en la Argentina se crea lo que era el Club Argentino de Pilotos, que consistía en correr con una monomarca. De hecho, se eligió este modelo, esta versión, de los cuales se importaron unos 35 autos. Era una categoría de muy buen funcionamiento, muy llamativa por el estilo de auto, y que la preparación era prácticamente estándar. Solo variaba lo que era el caño de escape, obviamente se le ponía una jaula, se le quitaba todo lo que era la ornamentación del torpedo y elementos que no se usaban para la competición, y después se le agregaba una trompa dinámica y un alerón atrás, que fue del diseño de Tulio Crespi. En esa categoría estuvieron los mejores pilotos, como era Juan María Traverso, Tito Besone, Cocho López, Esteban Fernandino, y duró varios años. Y ya después, bueno, con el crecimiento de las otras categorías ya clásicas en nuestro país, se fue medio diluyendo, pero mientras duró realmente fue una categoría más que interesante, porque era práctica para armar los coches, no requería de una preparación extra, y el auto ya tenía el porte de un auto realmente de competición.